bueno que nos estén acompañando hoy. Bueno, ahí como vieron esta presentación va a quedar grabada, que eso también está bueno por si después alguien lo quiere compartir. Primero me presento, mi nombre es Celeste, soy responsable de lo que es comunicación en el PDP Sunchales. Para mí es un honor estar hoy acompañando esta presentación. Agradecerles obviamente a Matías, a Sabrina y al PDP por la oportunidad. Como dije en un inicio, la idea de este conversatorio del día de hoy es justamente que podamos participar, que podamos compartir ideas, que podamos hacer preguntas. Lo tenemos a Ariel, que seguramente tiene información súper valiosa para compartir con nosotros, así que los invitamos a que estén dejando sus preguntas en el chat. Nosotros con Sabri, con Santi y con Matías vamos a estar atentos a poder preguntar lo que van escribiendo, pero si alguien se anima en el momento que crea oportuno y quiere habilitar su micrófono para hablar, siempre respetando los tiempos, estaría bueno que lo puedan hacer para compartir. Yo no quiero quitarles más tiempo, en primera instancia le vamos a dar la palabra a Gabriel Real, que bueno, creo que la mayoría de las personas que estamos hoy somos correligionarios, pero si hay alguien externo al partido, Gabriel es el secretario general del PDP Santa Fe y nuestro diputado provincial, así que le quiero dar la palabra a él, y después de Gabriel lo vamos a recibir a Matías Álvarez, que nos va a presentar al orador y seguramente va a tener algo para aportar. Quedo atenta a las preguntas en el chat y nada, a escuchar solamente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Celeste. La verdad que todo lo que hace al desenvolvimiento de los partidos políticos y a de las cuestiones públicas son interesantes, pero en este caso puntual, y respondiendo a la inquietud que tenían varios correligionarios nuestros de generar un instituto de políticas públicas y de generar conversatorios que sirvan para abrir la cabeza, para aprender, para formarnos. Me parece que con esta primera charla y con Ariel, que nos va a hablar de la educación, los cambios que necesitamos en educación, me parece que estamos cumpliendo los objetivos. Digo, agradecerle al invitado, a quien va a disertar, al líder Rotondo, decir que mi aspiración es lo que dije al principio, pero también que todo esto tenga una sostenibilidad, que podamos cada, no sé, una vez por mes, abrir la cabeza, traer a personas que expongan sobre las cuestiones que están en discusión, y por supuesto también agradecer a todos los demás participantes que están enganchados en el chat y que seguramente va a ser provechoso para todos. Así que ese es mi saludo como secretario general del Partido Demócrata Progresista. Gracias a todos. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, y tomo la palabra yo y gracias a todos ustedes que están presentes. Hay varias personas que nos escribieron, a Horacio Bertoglo y a mí, que quisieron participar y que no son parte del partido. Este es un espacio que nace del partido, pero está abierto a toda la comunidad. Les recuerdo, asentando y ratificando lo que les comentó Celeste, que tengan en cuenta que es un conversatorio, con lo cual, y lo que nos expresó Ariel, es esta posibilidad de generar un diálogo, ¿sí? De preguntas, de repreguntas, de alguna reflexión, que la pueden escribir, o también pueden levantar la mano y poder hablar. La presentación de Ariel va a ser muy breve, y no va a estar dado en su currículum, sino en dos aspectos que a mí me motivaron cuando lo conocí y cuando lo convocamos a esta exposición, Ariel. Una de las cosas que a mí siempre me genera alguna persona que admiro, que representa algo, que yo tengo alguna mirada particular, que me despierta curiosidad, me pongo a pensar que seguramente la trayectoria escolar y de formación de esa persona fue prolija, fue cumpliendo en otros años, seguramente con buenas calificaciones, y fue un buen alumno.
Y después me pongo a indagar un poco más y me doy cuenta que no necesariamente fue así. Y otro aspecto que relaciono a esta idea es la tristeza que a mí al menos me genera, y creo que a todos, el problema de los niños y niñas que dejan la escuela. O sea, la repitencia que lleva a abandonar la escuela o el abandono directamente en la escuela. Y siempre me pregunto qué les debe pasar a esos chicos, a esas niñas, a esos niños, cómo debe ser su autoestima, cómo deben sentirse, y además cómo los mira la sociedad a ellos, o cómo sienten que lo mira la sociedad. ¿Y por qué uno estos dos pensamientos o estas dos reflexiones? Porque Ariel hizo un proceso de escolaridad, podemos decir, inusual o no usual. Y por otro lado, tomó esta bandera, yo creo que por supuesto con una capacidad enorme, con una voluntad y con una decisión, creando un programa que lo llevó a cabo con la valentía de salir del estándar, que lo llevó a cabo en la escuela donde él es rector, es director, y logró esto, que todos los chicos estuvieran dentro de la escuela. O sea, llevó a un alto grado de abandono de escolar, lo llevó a cero, anuló la repitencia y todos los chicos, hoy por hoy, en la escuela José Manuel Estrada de Santa Teresa, disfrutan de esa etapa de crecimiento y de conocimiento. Bueno, de esta manera lo presento a Ariel Rotondo, que es un gusto y una satisfacción, Ariel, que estés acá. Bueno, gracias Matías por la presentación. Sí, agregando un pequeño párrafo nada más a lo de Matías, creo que es precisamente esa trayectoria, si se quiere, discontinuada, que después, si a alguno de ustedes les interesa, puedo ahondar brevemente, pero digo, creo que esa trayectoria discontinuada en mi proceso de escolarización, si se quiere, tradicional, de jardín, primaria y secundaria, me llevó a empezar a repensar algunas cuestiones del sistema educativo que dejaba de lado a muchos de nuestros jóvenes y adolescentes, especialmente, que están transitando la educación secundaria y todavía lo dejan en el camino. Agradecer profundamente al Instituto Políticas Públicas del PDP, poder inaugurar también este espacio, espero que sea de aquí en adelante un espacio que tenga presencia y continuidad. Y una cuestión previa, simplemente que yo voy a hacer la presentación desde mi pantalla, lo que significa que para que ustedes puedan leer lo que está escrito, pongan la vista del hablante, entonces mientras esté exponiendo yo van a poder ver el texto de mi imagen, en mi imagen. Esa es la cuestión técnica. Y una pequeña también, que quiero ser breve en casi todas mis exposiciones, si puedo, porque me gusta hablar mucho, ustedes me frenarán con las preguntas. Quiero mostrarles de alguna manera lo que es nuestra escuela, dónde estoy, qué es lo que hago, desde cuándo, etc. Yo estuve como docente estoy en la docencia del año 91, pero bueno, comencé mi carrera docente en el año 2001, en realidad, cuando tuve mi primer titularización en esta escuela, precisamente donde hoy soy director. La primera imagen que tuve cuando entré a esta escuela, de un pueblo diferente al que yo nací y viví hasta ese momento, que es Máximo Paz, aquí al sur de la provincia. La primera vez que entré a esta escuela en Santa Teresa, cuando pasé la puerta, sin ser todavía docente, dije yo quiero ser director de esta escuela. Había algo que me había traído ahí y bueno, creo que también ese tipo de movilizaciones y ponerse horizontes y objetivos, aunque sean a veces solamente producto de la imaginación, es importante. Porque movilizan hacia un objetivo que a veces es común, como formar la familia y progresar y continuar. Y digo, que es lo que auguro para este ciclo de encuentros del Instituto de Políticas Públicas. Santa Teresa, a 15 kilómetros de mi Máximo Paz natal, me acogió en los años fines de los 90, en 2001
ingresé en esta escuela como docente de informática y, como digo, mi objetivo siempre fue ser director de esa escuela. También estuve como docente por esas cosas del destino. Estamos hablando, repito, del año 2001, para que ustedes vean la ubicación temporal, que es importante también en esto. También era docente en una escuela en la provincia de Buenos Aires, en El Socorro, a 40 kilómetros de Santa Teresa. En el año 2001 se me dieron estos dos trabajos paralelos de docente de informática, que era mi especialidad en ese momento. Pasaron 10 años cuando me ofrecieron, por cuestiones del azar también, después de un director que había estado más de 40 años en la escuela, después de una directora que estuvo 2 años y medio y se jubiló, me ofrecen la dirección de la escuela. Imagínense ustedes, habían pasado solamente 10 años. Entonces, en esa escuela que yo había soñado, había cosas que no eran las que uno esperaba. Entonces, lo primero que tenía que ver es que esa visión del directivo, del que está en la gestión, que no es la misma que la del docente. Yo siempre tengo la imagen del libro El nombre de la rosa. El libro es mucho mejor que la película, a pesar que la película también es muy emocionante. Pero la verdad es que cuando Guillermo de Baskerville y de Melk no podían encontrar la lógica de la biblioteca para descubrir la causa de los horrendos crímenes de la abadía, recorren una noche, una tardecita, recorren la torre donde estaba ubicada la biblioteca. Y lo que ellos descubrieron es la lógica interna desde afuera. Entonces creo que ese pasaje que volví a releer el día que fui seleccionado como director, creo que fue el secreto de todo lo que después hice. Eso de poder ver desde afuera la lógica interna de una comunidad como una escuela. Esto que parece una estupidez, en realidad es lo más importante que puede pasar, porque nos permite a nosotros alejarnos y ver la realidad más allá del lugar donde estamos metidos. Que a veces nos enceguece, nos encuadra, como un aula con 4 paredes donde están todos uno atrás de otro, nos encuadra, nos enmarca, nos hace perder un montón de cuestiones que son realmente lo que está pasando a veces delante de nuestras narices. Entonces entré en esta escuela, única escuela de la localidad, 130 alumnos en ese momento, una comunidad de 3.200 habitantes, rural, como cualquier otra de estas que están separadas en 15, 20 kilómetros una localidad de otra. Seguramente Gabriel también la conocerá, y muchos de ustedes conocerán ese tipo, no sé si Santa Teresa, pero sí ese tipo de localidades donde hay escuelas que principalmente tienen una tradición muy, muy acentuada. Esto de pensar que de la escuela esta salieron los médicos, los ingenieros, los abogados, etcétera, 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 pensando solamente en esos casos de éxito y no en aquellos que quedaron en el camino. Entonces, esta fue la primera visión que yo tuve, verlo desde afuera, no desde el éxito de dentro, sino verlo de afuera, y empezar un trabajo de hormiga, si se quiere, que comencé el primer día que entré a la escuela, empezando a analizar, a documentar cómo eran, quiénes eran, qué esperaban los estudiantes y los docentes de ese momento en la escuela, del primer momento que entré. Yo les voy a mostrar más adelante algunos gráficos para que hoy para que ahora en este momento no nos interrumpan, pero realmente la primera fotografía que tomé en ese año 2010 era que solamente 4 de cada 10 chicos terminaban la secundaria, otros 4 terminaban pero no obtenían el título, y 3 abandonaban. O sea que solamente 4 terminaban en tiempo y forma la educación secundaria.
Estos números que a veces parecen horrorosos son los números que incluso hoy se manejan en el país. Hoy estamos hablando del 50%, la mitad de los chicos están terminando secundaria. En realidad nadie lo sabe, es la ciencia cierta, pero pareciera que los números dieran eso. Yo no los puedo asegurar, ni por más ni por menos. Pero lo importante es que nosotros empezamos a analizar esto, y digo nosotros aquí porque en este camino, que fueron 5 años de proceso de aprendizaje del lugar en donde estábamos, de recorrer la abadía por afuera, en estos 5 años fui identificando algunos cómplices, si se quiere, cómplices o aliados estratégicos para poder llevar adelante los cambios. Aquellos docentes que eran más permeables a los cambios, que necesitaban de alguna manera y que entendían la importancia de la trayectoria de los estudiantes dentro de la escuela, que no solamente quedarse con aquellos que lograban terminar los estudios. Entonces, todo este proceso nos llevó 5 años. Ahí descubrimos no solamente que el 40% de los chicos terminaba, sino que solamente 1 de cada 7 chicos seguía una carrera que tenía que ver con la orientación de la escuela, que es Economía y Administración. También era algo muy importante. ¿Qué le estábamos enseñando a un chico de Economía y Administración para que sea un médico, para que sea un veterinario, para que sea un abogado, etcétera, etcétera? Cosas que nosotros lo habíamos experimentado en nuestra propia formación académica, y que llegamos a la universidad y nos encontramos que había un mundo totalmente diferente. Entonces estas cuestiones fueron incorporándose a un proceso de cambio que llevó 5 años de análisis. A partir de ese análisis y de poder ver un montón de gráficos, salió lo que nosotros pensamos que debían ser las características de un modelo de aprendizaje para nuestra escuela. Con una característica principal, que la escuela estaba en funcionamiento, no era una escuela nueva. No es que yo fundaba una escuela y los chicos y las familias iban a la escuela porque les gustaba el modelo, sino tenemos que transformarlo. Por eso digo, a mí me gusta mucho esto de hablar de gestor del cambio. Fuimos gestores del cambio. Cambio y transformación, creo que estas son cuestiones importantes. Y cuando hablamos cambio y transformación, hablamos de mejora continua y de un modelo que necesita de esa característica. Entonces, ¿cuáles eran estas características de nuestro modelo? Primero teníamos que entender que debía ser inclusivo, que debía incluir a todos los estudiantes más allá de las condiciones sociales, los niveles de aprendizaje que tenían, la cultura, la tradición que tenían encima y que llevaban a la escuela, y que debía ser, obviamente, universal. No solamente inclusivo en el sentido del estudiante, también inclusivo en el sentido del docente, que incluya al docente en el proceso, no que sea un actor pasivo de ese proceso de cambio y transformación de la escuela. En el segundo término, hablamos de un modelo que debía ser colaborativo, entendiendo como el sistema educativo y como el aprendizaje como la herramienta para cambiar el mundo. Entonces, si pensamos que la herramienta con la que vamos a cambiar el mundo es la educación, y por ende la escuela, sea debajo de un árbol, sea en un aula o donde sea, que podamos imaginar una escuela, si esa escuela debía transformar el mundo, debía hacerse siempre con la mirada hacia el otro. Entonces, esto de pensar, como hoy se dice, no nos salvamos solos, realmente la educación tiene que ser un proceso colaborativo. También digo y repito, en el ámbito también la colaboración entre los docentes, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y además, en este proceso, lo dije antes, debíamos pensar en un modelo flexible, que pueda ser cambiado permanentemente por la misma característica del modelo, no porque se cambia porque no funciona. O sea, un modelo totalmente flexible que vaya cambiando según la información que se pueda ir procesando. Entonces, en este sentido, la flexibilidad en nuestro caso fue mucho más fácil porque hemos desarrollado un sistema informático que abarca todos los niveles de la escuela, desde el nivel administrativo, el pedagógico, el contacto con la comunidad. Entonces, este sistema educativo es un sistema informático, un sistema que no solamente
ofrece herramientas para analizar y cambiar, sino que ofrece herramientas para aportar transparencia. Nada puede ser cambiado hoy en día en educación cuando la educación se concibe como una caja cerrada. Esto es, pensar la educación como una corresponsabilidad comunitaria. O sea, y pensar en este caso, que a lo mejor en un momento seguramente saldrá el tema, de la obligatoriedad que se transformó a través de los años en un limitante para los aprendizajes en lugar de ser una herramienta que posibilite los aprendizajes. Entonces, yo hablo de limitantes y de una de esas limitantes es la educación. ¿Por qué? Porque en el proceso de la obligatoriedad, especialmente en el nivel medio, se produjo algo no deseado, que es que la responsabilidad de la educación recayó en la escuela, cuando en realidad lo que tendríamos que haber hecho es crear los instrumentos para que la responsabilidad sea compartida entre la escuela y la familia, y no solamente en la escuela. Los chicos que de la edad de escolarización obligatoria no son de la escuela, no son de los directores y de la comunidad educativa, son de la sociedad. Debe haber una corresponsabilidad entre la comunidad, la familia y la escuela. Esto solamente se puede lograr con transparencia. Saber lo que se hace en la escuela para otorgar la confianza necesaria para ser corresponsables en los cambios que son necesarios en los procesos educativos y que en realidad son los cambios que son necesarios para cambiar las comunidades. Y hablo de comunidades porque creo que precisamente cada una de las escuelas debe estar enfocada en cada uno de los estudiantes. Yo siempre digo, incluso en alguno de los videitos que ustedes pasaron, no sé si está ese tramo, en donde nosotros pensamos que cada chico es una escuela. Entonces, tenemos que tener esa visión de enfoque. Entonces, las dos últimas características tienen que ver con esto. Primero, un aprendizaje y una enseñanza-aprendizaje centrado en el docente. ¿Qué significa? Que el docente se debe sentir también con esa responsabilidad de cambiar el mundo y que las decisiones que tome el docente tienen que estar con la vista, con el horizonte, en crear una sociedad mejor y no seguir programas educativos, sino crear sociedades mejores que sean flexibles, que estén propensos al cambio y a la mejora continua. Eso es lo que debe sentir el docente, esa responsabilidad y seguir corresponsabilidad, escuela, docente, familia. Y por último, este enfoque en el estudiante como una vista diferente. No es que estemos centrados en lo que necesita el estudiante, sino en enfocado en descubrir en el estudiante cuáles son sus habilidades, cómo podemos acompañarlos en la construcción de la autonomía, siempre con la responsabilidad en la relación con el otro, y cómo podemos con ellos acompañarlos en la elección de la vocación y en la construcción de un proyecto de vida. Que esto es lo fundamental que deberíamos hacer en la escuela media. No digo la verdad, no sé si es la verdad, pero es lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer. No existen verdad absoluta y posiblemente mañana con esta flexibilidad diga algo totalmente el contrario. No sé qué puede pasar. Obviamente, si queríamos hacer todos estos cambios, hay que atacar el hueso de la educación. El hueso de la educación es el sistema educativo. Si antes hablábamos de un limitante, de una limitante, que es la obligatoriedad que impuso una ley que creyendo que por escribir que es obligatorio la educación hasta la finalización de la educación media, se encuentra una solución a los problemas que existen, estamos equivocados. Entonces, ¿qué comenzamos a trabajar? Sobre los contenidos, sobre la organización de la escuela, los formatos de tiempo y espacio dentro de la escuela y sobre la evaluación. Entonces voy a hacer, no sé si hay alguna pregunta, quieren compartir algo, interrumpan, no hay ningún problema. Hay algunas cuestiones que son algo más de política educativa, como nosotros la entendemos, pero bueno, podemos conversarlo. Ariel, estoy Vos, atenta Celeste, al me chat. interrumpís. Sí. Sí, estoy atenta al chat si alguien quiere ir haciendo una pregunta, pero por el momento solo el comentario positivo de que es muy interesante lo que estás planteando. Bien. Así que continuamos. Gracias, Celeste. Entonces, digo, teníamos que actuar sobre la estructura misma del sistema educativo. Nosotros entendemos que
más apego a un sistema educativo en lo conceptual, si se quiere, en el texto del sistema educativo, es más alejado de la realidad del mundo que nos circunda. Entonces, hablo de limitantes en el sentido de que las limitantes sean aprovechadas para poder crear un modelo diferente. Cuando yo sé dónde están los límites, puedo trabajar sobre esos límites y digo que estos dos límites, especialmente el del sistema educativo y el de la obligatoriedad, son dos límites muy complejos. Entonces, ¿cómo se descomplejiza esto? Estudiándolo, analizándolo hasta el punto más interno de todo esto. Muchas veces estamos acostumbrados a que nos llegue una resolución, un decreto, etcétera, etcétera, del ministerio en nuestro caso, y leemos el punto fundamental, no estamos leyendo hasta el borde de la página. Entonces, primero y fundamental el conocimiento profundo de la normativa. De esa manera podemos aprovechar las limitantes de los sistemas, leyendo hasta el fondo la normativa. Y toda, no quedarse con simplemente las palabras más que resaltan más, si se quieren, negrita. Esta limitante más el de la obligatoriedad fueron dos cuestiones que a nosotros nos preocupaban. O sea, ¿cómo hacer para cambiar un modelo sin estar contra la normativa y sin hacer que ese modelo sea excluyente? Y que haga que todos los chicos estén en la escuela. Entonces, trabajamos sobre los contenidos. Los contenidos para nosotros ahora tienen diferentes niveles y no se basan solamente en lo que se va a dar, sino en las habilidades necesarias para aprender y para seguir aprendiendo. Y hablamos que los contenidos debían ser organizados de otra manera. Desarrollamos un método que nosotros llamamos método BIN, la B de básico, la I de importante y la N de necesario, y decimos que todos aquellos contenidos que son básicos son los que me permiten seguir aprendiendo otros contenidos mucho más elevados. Que los importantes son aquellos contenidos que tienen que ver con el contexto, con el interés, la actualidad, mucho más cercano a lo que le pasa a las familias, a las propias escuelas, a los propios docentes y lo que pasa en el país, en el mundo, etc. Y por otro lado, aquellos contenidos que son necesarios para poder desarrollar en los estudiantes un proyecto de vida, la vocación y ayudarlos a ser seres autónomos, responsables en relación con los demás. Entonces nosotros no pensamos ya en si se va a dar Egipto, se va a dar la economía, se va a dar la historia de... No, pensamos qué habilidades son necesarias para que puedan entender procesos históricos, qué habilidades son necesarias para que puedan entender realidades económicas, qué habilidades son necesarias para poder comunicarse con los demás. Entonces, a partir de ahí estructuramos nuestros contenidos. Obviamente, esta reestructuración de contenidos nos llevaba a también reestructurar los espacios. ¿Por qué? Porque podemos hablar de las mismas habilidades que queremos alcanzar en los estudiantes. Ahora, podemos hablar de las mismas habilidades que desarrollaron en realidad cada uno de los estudiantes. ¿Cuáles traían desde antes de ingresar a la escuela? Entonces, estas cuestiones son las que nos obligaron a repensar los espacios. Desde lo estructural y decir, a ver, ¿por qué lugar nos cruzamos más los docentes? Así charlamos en el camino. No llevarlos a una sala de profesores, sino ¿en qué lugar cuáles son los lugares que transitamos? ¿Cuáles son los lugares en donde nos sentamos? ¿Cuáles son los lugares en donde nos apoyamos? Entonces, esos lugares pasaron a ser la nueva estructura edilicia. Y además, ¿cómo nos reunimos? ¿Se reúne igual un estudiante avanzado de matemática del mismo curso que un estudiante que le falta muchísimo para comprender algunas cuestiones matemáticas? ¿O se juntan los que saben más y los que saben menos? Entonces, estas cuestiones que parecen a veces naturales, muchas veces se dejan dentro del mismo sistema. Nosotros intentamos reestructurar esto. Entonces hicimos otros tipos de espacios también. Y organizamos la escuela en otras materias. Dejamos en realidad de lado las materias
y comenzamos a trabajar con espacios para el aprendizaje activo. Estos espacios para el aprendizaje activo ya no son matemáticas, geografía, lengua, sino que son situaciones problemáticas de actualidad. Por decirlo, en los primeros años trabajamos mucho con lo que son la recolección de datos, saber cómo comunicar datos, recabarlos, y trabajamos con cuestiones ambientales, con medio ambiente y energía, con cuestiones que tienen que ver con la comprensión y el entendimiento de mapas del mundo. Creamos una agencia de turismo. Entonces, con esos son las materias que nosotros tenemos. Y no tenemos matemáticas, etcétera, etcétera, sino que tenemos un grupo de docentes que trabajan en módulos para llegar a aprender, desarrollar esas habilidades que me ayudan a entender lo que está pasando con estas problemáticas que se plantean. Entonces, tenemos esos aprendizajes que son graduados, nosotros llamamos proyectos graduados integrados, en donde hay un montón de módulos que algunos los dan un docente solo y a veces se dan más de un docente. Esto lo podemos hacer gracias a reestructurar los espacios y los tiempos en la escuela. Y por otro lado hablamos de espacios para la potenciación de los aprendizajes, que son espacios para apoyar las trayectorias, son espacios para desarrollar cuestiones que tienen que ver con la creatividad, con la inventiva, y espacios que tienen que ver con el acompañamiento de la vocación. Entonces tenemos talleres de abogacía, por ejemplo, en donde los chicos que creen que su futuro va a estar muy ligado al derecho, van a esos talleres. Y van con los estudiantes que tienen las mismas inquietudes. ¿Por qué le llamamos de la potenciación de los aprendizajes? Porque esos estudiantes vuelven a los proyectos graduados con aprendizajes más avanzados, integran equipos de trabajo y pueden aportar mucho más para el aprendizaje de los demás. Esto que parece también muy simple, es algo que potencia, como dice el espacio precisamente, potencia los aprendizajes e incluso hace que algunos estudiantes que no estén todavía decididos cuál va a ser su vocación, se sientan de alguna manera contagiados por sus compañeros de equipo o de curso. Incluso hasta lo que nosotros por ahí entendemos como salidas educativas, que a lo mejor van a un museo, van al teatro, etcétera, que es una práctica muy común en las escuelas, no en pandemia, pero sí ahora de nuevo. Nosotros no lo hacemos con estudiantes de un curso, nosotros lo hacemos con estudiantes que desean ver una obra de teatro. Entonces, ¿qué nos pasaba antes, si se dice en la educación tradicional? Llevábamos un equipo de chicos, un grupo de chicos, que el 20% le interesaba el teatro y el 80% no. Obviamente el resultado cuando volvían es que el 80% de los chicos no le había gustado. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que cuando llevamos a lo que le interesa, nos encontramos que no hacemos lugar para poner a todos los chicos y poder llevarlos. ¿Por qué? Porque los que vuelven contagian a los demás. Estos que son cambios, como digo, muy sencillos, son posibles gracias a poder cambiar los espacios y los tiempos en la escuela. Porque si no, estamos siempre encerrados en ese curso, en los nombres del mismo curso, etcétera, etcétera. Entonces, cambiamos la forma de ver los contenidos a partir de habilidades que queremos lograr, cambiamos la forma en que se ve la escuela y cómo está conformada. Y lo último, que es lo más, y que va a ser lo último en la exposición, después la abrimos para lo que ustedes deseen, lo último tiene que ver con lo más crítico, problemático de la educación, que es la evaluación. La evaluación es algo muy delicado en la educación. ¿Por qué? Porque reduce una habilidad a un número. Y ese número es arbitrario, siempre es arbitrario, porque no refleja jamás la forma en que se desarrollaron los aprendizajes, sino cómo resultaron los aprendizajes. Entonces era necesario comenzar a cambiar esto. Y del trabajo colaborativo, flexible, trabajo en equipo y inclusivo de los docentes para preparar sus proyectos de trabajo, al trabajo colaborativo, inclusivo y flexible de los equipos de trabajo de los estudiantes, que nunca están solos trabajando, siempre están con un par o con un equipo según la actividad que queremos llevar adelante, pasamos a una evaluación que no podía dejar de ser flexible y colaborativa.
Entonces, no podíamos pensar en una forma de dar clases diferente, en una forma de encarar, digamos, la estructura de la escuela diferente, y después tomar una prueba para reducirlo a una lección oral. Entonces, era necesario desarrollar a la par un modelo colaborativo, flexible e inclusivo. Entonces desarrollamos lo que nosotros llamamos sistema integrado y permanente de evaluación y calificación por logros. Es un sistema que está ligado a un sistema informático, que es el que le comenté antes, que liga todas las actividades de la escuela, que le da transparencia, pero además que evalúa. Y todas estas estrategias de trabajo en el aula se transforman en logros de los estudiantes. ¿Cómo nosotros entendemos este sistema? Primero, que lo consideramos como parte del proceso de aprendizaje. O sea, no se aprende para calificar o evaluar, sino que se aprende evaluando, descubriendo errores, si se quiere. Decimos que es transparente, que todo el mundo tiene que saber de antemano de qué se trata lo que se va a evaluar, que tiene que ser permanente y continuo, porque si yo estoy hablando de logros, los logros no sabemos cuándo los vamos a alcanzar. Que tiene que ver, con la colaboración, tiene que haber un acuerdo entre partes, entre los pares, entre los estudiantes, entre distintos equipos de trabajo, entre los estudiantes y los docentes, y la familia, si se quiere. Que permita reconocer errores como parte del descubrimiento de cómo se alcanza un logro, y como consecuencia de esto, entendemos esta evaluación como el punto de partida y no de finalización de la obtención de los logros. Esto que parece muy sencillo, en la práctica nos llevó muchísimo tiempo, incluso en el medio de haberlo desarrollado casi por completo nos agarró la pandemia y bueno, tuvimos que retroceder varios casilleros. Pero esto para nosotros era fundamental, poder integrar a todo lo demás un sistema de calificación. ¿Cómo funciona este sistema de calificación? Que es, insisto en esto, nosotros hemos desarrollado un software que facilita y transparenta esto, pero también puede hacerse sin eso. ¿De qué se compone este sistema? Primero, de rúbricas integradas en donde se integran todas las materias, los espacios curriculares, todas las calificaciones que conocemos del 1 al 10, del 6 se aprueba, para abajo no, y también logros, capacidades, habilidades, competencias, como se nos ocurra llamarlos, según la época de la moda pedagógica. Hay 4 niveles de logro, que ahora se los voy a mostrar gráficamente. 5 factores de ponderación de esos logros, donde se le da importancia a distintos logros sobre otros, y en realidad es un proceso colaborativo de poder determinar cuál es el nivel de logro al que ha alcanzado cada estudiante. Y este proceso se da, primero, una autoevaluación en donde cada integrante de un equipo de estudiantes exterioriza cuáles cree que fueron sus logros. Los demás integrantes del equipo coevalúan eso, o sea, opinan sobre si están en lo cierto y ellos vieron lo mismo que el estudiante y su compañero de equipo sobre los logros que ha alcanzado, y al final un proceso de validación que hace el docente diciendo, a ver, vos qué pensás de los logros que has obtenido con respecto a este criterio de evaluación, los demás que están pensando y lo que piensa el docente, y al final valida ese proceso. Esto que a veces uno dice, bueno, va a llevar mucho tiempo, en realidad no es una cosa que se hace en un determinado momento, sino que se hace junto con el proceso de aprendizaje. Se presentan las habilidades que se quieren alcanzar, se presenta la forma en que se va a desarrollar y se presentan los logros que se quieren alcanzar con los estudiantes. Entonces, al final de una clase puede ser que un equipo se evalúe, al final de otra clase otro equipo se evalúe, porque no tiene importancia el contenido, sino cuál es el nivel de logro de las habilidades. Esto permite, de alguna manera, entender que se aprende permanentemente, que no está mal equivocarse, pero que es necesario trabajar colaborativamente para obtener logros. Y la última pantalla que les muestro es precisamente esta forma de cómo se
si la encuentro. ¿Dónde está acá? A ver si es esta. Sí. Este es el modelo, digamos, gráfico. Ahí en el primero en rojo es un nivel de logro que no alcanza a aprobar a los estudiantes, pero es un logro en sí. Este nivel es cuando el estudiante entiende que necesita ayuda, que ya es un logro. O sea, no es un 1, es un logro. Yo entiendo que necesito que me ayuden para lograr entender algo y desarrollar alguna habilidad. El segundo nivel de logro es ya el primer nivel de aprobación, que es cuando el estudiante logra los objetivos cuando lo ayudan. O sea, puede entender algo, pero lo están ayudando. En el tercer nivel es cuando los estudiantes pueden alcanzar los objetivos solos, por sí solos. Y el cuarto nivel, que es un 10, es cuando ese estudiante ayuda a que el que no ha alcanzado un logro inferior pueda alcanzar el logro superior. Entonces, para sacarse un 10, por decir, si queremos pasarlo al frío, el lenguaje de los números, para sacarse un 10, tengo que posibilitar que un estudiante salga del 1 y vaya al 6. Entonces, este sistema de colaboración permanente hace que los estudiantes no reprueben y que aprueben gracias a la colaboración de sus propios compañeros. ¿Dónde adquirieron esas habilidades? En el mismo trabajo en equipo, por habilidades propias de ellos o por haber participado en los espacios para la potenciación de los aprendizajes. Y cierro. Obviamente que esto se dice en no sé cuántos minutos, pero se lleva todo un proceso. Son procesos de cambio, no son cambios. O sea, no se cambia la educación, se procesa la educación. Hay que procesarla. Digo como verdad absoluta, aunque no creo que sea así. Vuelvo a decirlo. Les muestro gráficamente cómo fue la transición desde de este proceso que comenzó en 2016 y de alguna manera se frenó en el 2019, fin de 2019. Yo no puedo comparar datos con la pandemia. Sí les puedo decir que solamente un estudiante repitió y abandonó en toda la pandemia. El resto está con nosotros, pero sí. Esto era la situación con el modelo tradicional antes que empecemos este proceso de cambio. Los estudiantes que estaban en la escuela en el año 2011, el 40% había terminado en tiempo y forma, en color verde, otro 40%, 30% había terminado pero no había obtenido el título, o sea, terminó hasta el último año, quinto año, pero no obtuvo nunca el título, y el otro 30% había abandonado. Estos eran los chicos que estaban el día que yo ingresé en la dirección y propuse comenzar a procesar los cambios. El segundo gráfico me muestra a los estudiantes que convivieron con el modelo tradicional y el modelo que nosotros llamamos ahora aprendizaje basado en logros. En ese proceso de 2012 al 2015, cohortes de 2012 a 2015, o sea que terminaron en 2019, en realidad 2020, no 2019, tenemos los datos de 2019. El 77% ya eran los chicos que terminaban en tiempo y forma, el 13% los que terminaban sin la titulación y el 10% los que abandonaban. Pensemos que convivieron los dos sistemas, o sea que muchos de ellos habían empezado ya a cortar sus trayectorias antes de que nosotros, o sea, no empezaron el primer año, a ver si es más claro. Y el tercero, los gráficos, me muestra qué pasó con los estudiantes que transitaron todo el modelo de aprendizaje basado en logros. El 97% de los estudiantes terminaron en tiempo y forma y el 3% abandonó. Y el último, que es el del año 2019, que es el último que podemos tener referencias ciertas, el 100% de los chicos terminaron en tiempo y forma. Esto es todo lo que a grandes rasgos puedo contarles. Quiero resaltar esto: escuelas que necesitan procesos de cambio, que no se hacen de un día para el otro, y que creo que son situaciones que más allá que yo pueda tener mis variantes, que por algo, cuando uno habla de flexibilidad, también habla de cuál es la realidad en donde está inmersa cada escuela. O sea, no significa esto una receta, pero sí creo que las cuestiones básicas
que tienen que ver con la inclusión, la colaboración y la flexibilidad, y especialmente el centro en el docente como partícipe necesario para producir cambios, enfocándose cada uno de los estudiantes, creo que son premisas fundamentales. Y emparejado a esto, lo que yo llamo las bases del espíritu de esto es transparencia, muchísima transparencia, o sea, poder abrir el sistema educativo de tal manera de que deje de transformarse en un sistema y se convierta en un cambio permanente, ¿sí? O sea, que no sea tan rígido. Y por otro lado, lo que yo llamo esta distribución del liderazgo. O sea, tenemos que entender que si el docente es el responsable de los cambios, yo tengo que otorgarle el liderazgo a él. Si el estudiante es responsable y la familia en especial, es responsable de encontrar la posibilidad de poder cambiar su realidad y la realidad que lo circunda, creo que tenemos que entregarle autonomía y darle liderazgo para que puedan realizar esos cambios. Yo creo que esto es fundamental, más allá de la mirada que se dé en lo instrumental, digamos. Si yo voy a trabajar por proyecto, por metodología de caso, lo que se me ocurra, no importa. Nosotros aplicamos todo eso porque no estamos pensando en cómo vamos a dar, sino en cómo va a ser lo mejor que podemos hacerlo para poder darlo. Y el tercer punto que me parece importante, y con esto cierro, que son las características de nuestro modelo y que me parece que son universales, es la documentación permanente. Nadie puede estar trabajando siempre sobre lo que puede venir, o sea, nadie puede estar trabajando sobre la improvisación. Hay que documentar desde lo mínimo y lo más frío, si se quiere, cuáles son las notas más comunes en los estudiantes, por qué un año son mejores en lengua y por qué son mejores en otro año son mejores en matemática, hasta cómo doy mi clase. Nosotros documentamos todos los días, cada docente documenta todos los días qué quiere enseñar y por qué lo quiere enseñar, cómo lo va a enseñar, qué va a evaluar y cómo le fue. Todos los días. ¿Para qué? Para que la próxima vez aprendamos sobre lo que hicimos. Entonces, si no aprendemos sobre bases firmes, siempre vamos a estar aprendiendo sobre lo que no existe. Y esto, cierro, ahora sí, tiene que ver con las características de los sistemas. Ronald John habla de los sistemas, especialmente los educativos, dice que para saltar de un sistema a otro hay mucha inseguridad. Ahora, ¿por qué existe inseguridad? Porque los sistemas se deshumanizan al final. Entonces, las personas que integran los sistemas se sienten más cómodos en el sistema que están antes de saltar a uno que no saben cómo va a ser. Entonces, la única manera de evitar esto es documentar y aprender sobre lo que uno documentó e hizo. Entonces, estas son las características. Espero haber, de alguna manera, servido todo lo que les fui contando, tanto para los docentes como para los no docentes. Y que, bueno, ahí uno dijo, quiero preguntar, así que a disposición. Sí. Bueno, Ariel, primero un aplauso virtual de todos los que están ahí, impresionante. Hoy cuando Matías dijo Muchas que gracias. estaba fascinada, voy encontrando otros que se van adhiriendo al club de fan, acá en el chat. No, nosotros siempre con Santi tenemos una frase para cerrar esto que dijiste, que es que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es súper importante eso que acabas de decir. Tengo acá algunas preguntas que son muy interesantes. Horacio preguntó que ¿cómo se trabaja con la postplanificación? O sea, en el aula, ¿se trabaja de manera personalizada según las necesidades de cada alumno o hay un esquema para trabajar con todo el aula, digamos? Nosotros tenemos definidas cuáles creemos, digo creemos porque al final, después de la documentación, puede ser que nos resulte así. Quiero que quede claro esto. Nosotros trabajamos sobre el error. Nosotros mejoramos a partir de equivocarnos. Entonces, nosotros creemos, a partir de documentar todo esto y analizar todo lo que se hace a diario en la escuela, que hay ciertas habilidades que deben ser desarrolladas en primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Esas habilidades son las sobre las cuales nosotros trabajamos y le incorporamos el interés de los estudiantes. Por ejemplo, yo les hablé de
no sé si les había dicho esto. En primer año, en el segundo cuatrimestre, trabajamos sobre una empresa de turismo, viajes y turismo. Entonces, cada uno de los equipos de estudiantes se reúnen según los intereses de lo que quieren averiguar y desarrollar. En el segundo cuatrimestre trabajamos, en segundo año, por ejemplo, con lo que se llama, o sea, proyectos comunitarios. Entonces, había un grupo de chicas que querían hacer una especie de protectora de animales en el pueblo. Así tenemos una plaza, por ejemplo, propia, pero querían ser una especie de protectora de animales. Entonces nos preguntamos, ¿les interesa todo proteger a los animales? ¿O les interesa que las personas, los compañeros que más se interesan, puedan demostrar su fanatismo, su pasión, poder obtener resultados con el proyecto que eso se proponen para poder contagiar a los demás? Entonces dijimos, bueno, no se va a tratar de una protectora de animales. Vamos a ver qué proyectos comunitarios le interesan a cada grupo de estudiantes. Entonces, eso habla de la flexibilidad. ¿Por qué tenemos que hablar? Hoy está todo en moda, o sea, yo no estoy en contra del ESI, pero sí estoy en contra de la moda del ESI. No estoy en contra de la vialidad, de la educación vial, pero estoy en contra de la moda de la educación vial, de poder establecer fechas en donde se habla de tal tema. Eso es una cuestión casi simbólica, pero no es la realidad. O sea, el 2 de abril no es una fecha simbólica de Malvinas, pero la realidad es de todos los días, de los chicos que hoy se transformaron en hombres, padres, y que tienen sus propias problemáticas. Entonces, yo no voy el 2 de abril tener una charla con un excombatiente, yo lo voy a tener a lo mejor el 2 de octubre, que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque necesito que sea una necesidad que surja de la realidad. Entonces, esas cuestiones, nosotros los docentes van elaborándolas de alguna manera y van induciendo, pero no lo van imponiendo, porque después abren el juego. En el tercer año hablamos de comunicación, es todo comunicación. Entonces, creamos una empresa multimedia en donde a algunos estudiantes les gustará ser locutores, a otros les gustará ser community manager y van a administrar las redes, otros les gustaría hacer documentales. Entonces, este proceso de flexibilidad en el tratamiento de los contenidos a partir de habilidades es un proceso que se acerca mucho más a la realidad de cada uno de los estudiantes. En el cuarto año hablamos de la vocación. ¿Se puede hablar de la vocación de la misma manera a un futuro médico o a un futuro carpintero? Podemos darle... Ahora, esto de poder abrir es fundamental. En el último año hablamos de gestión de proyectos. Cada equipo de estudiantes gestionará sus proyectos. Sí, Habrá creo que algún... esto Entonces, de esa manera... de poner sobre la mesa y ver qué es lo que realmente le interesa al estudiante tomar Exacto. y descartar lo que no. Y tratar de conformar una oferta que pueda ser accesible según las características del modelo, digamos, que pueda incluir a todos, que podamos entenderlo como algo colaborativo y que sea flexible, que pueda hacerse. Siempre uno dice, hay cosas que no terminan de hacerse en la escuela, pero tampoco quiero decirlo, tampoco es trabajar en proyectos. Hoy está de moda también esto, el ABP, o sea, todo ABP. Y a veces cuando vamos al interior del ABP, nos vemos que nosotros, que tenemos nuestros añitos, también hemos hecho trabajos prácticos que son ABP. Entonces, si cambiamos, lo que hay que cambiar es la escuela, la educación. No es que hay que cambiar de un día para el otro pensando que hay soluciones mágicas. No, debemos abrir. Si mañana trabajaremos en ABP es porque necesitaremos trabajar en eso. Y si algunos estudiantes necesitan que trabajemos basado en problemas, trabajaremos basado en problemas o trabajaremos con el análisis de casos. Pero no se trata de una receta como solución mágica para la educación. Esto no, si seguimos pensando en esto, estamos perdiendo. Y Matías lo dijo al principio en la charla privada. Hemos retrocedido muchísimo en esto. La pandemia nos hizo retroceder. Lo que era una oportunidad se transformó en un impedimento. ¿Por qué? Porque pasamos a pensar de la importancia de la escolarización a casi la aulificación. O sea, que el estudiante esté dentro del aula y nos preocupamos por el barbijo. ¿Por qué no lo sacamos a la calle y le sacamos el barbijo? No nos preocupemos por el barbijo, preocupémonos por
encontrar las formas para que los estudiantes no usen el barbijo. Esa es la única forma de sacarlo del aula. Entonces, transformemos la aulificación, transformemos la escolarización en un proceso de cambio permanente y de mejora continua. Es la única manera de hacerlo. Y ya que está, cierro también, se darán cuenta que me apasiono cuando hablo y hablo mucho. Hablo de las otras dos limitantes. Pero hablamos de una limitante que es el sistema educativo, una limitante que es la obligatoriedad. La otra limitante son los recursos. No hace falta tener más recursos, sino saber cómo se optimizan. No hace falta tener 1 hora más de clase por día. Yo tengo 5 gallinas, y tengo 6, me dan un huevo por día, me da 6. No cambió absolutamente nada. No, tengo una gallina y un huevo más. No pasó nada, no cambié absolutamente nada. Y perdón que compare las gallinas con los estudiantes, pero realmente estamos haciendo eso cuando pensamos. No lo estoy haciendo yo, lo estoy diciendo qué es lo que pasa. Hay que empezar a optimizar recursos. No hace falta una computadora en la escuela. Aunque ustedes me digan, sí, sería mejor. Sí, sería mejor. Ahora, si no solucionamos los problemas de base de la educación, podemos tener, pero Microsoft en la escuela, podemos tener los servidores de Google en la escuela, no va a cambiar absolutamente nada. Absolutamente nada, porque lo que tenemos que cambiar son las pequeñas realidades donde estamos. Cuando una Ariel, familia manda a su hijo a la escuela pensando que quiere sacarlo de su lugar y que se vaya a otro lugar, porque acá es una villa y la va a pasar mal, entonces que sea médico y que se vaya a una ciudad mucho mejor, a otro barrio mucho mejor, estamos desaprovechando la oportunidad histórica que nos da la educación, que es transformar el lugar en donde estamos. De eso se trata la educación. Entonces, el otro limitante es la formación de los docentes. Los docentes tienen que ser formados en autonomía y libertad, de ser en la responsabilidad de que su acción es la que va a cambiar el mundo, aunque no lo haga. Pero tiene que pensar, como yo pensé ese día que entré a la escuela, que iba a ser director de la escuela, sin saber si eso era verdad. Y si al fin fue, pero fue gracias a mis sueños. Entonces, no podemos tener a un estudiante que lo único que piense es irse del lugar en donde está porque no le gusta, porque no va a tener oportunidades, ¿por qué? Sino que lo que tengo que hacer es crear esa conciencia de cambio permanente de la realidad en que vivimos. Y es la misma necesidad que tiene un estudiante de Pilar, de barrio privado de Pilar, y es la misma que tiene un estudiante de una villa de emergencia. Es la misma necesidad, es de mejorar la sociedad en la que está. Ariel, acá tengo una pregunta que tiene que ver con si han tenido algún tipo de resistencia o de trabas de parte del ministerio, por ejemplo. Tiene dos respuestas. Una es sí y otra es no. O sea, así de simple. Digo, no porque jamás pensamos que lo que nosotros estábamos haciendo era fuera de la normativa. O sea, que lo hicimos sin decirlo. Sí que no es lo mismo decir que lo apoyamos que apoyarnos. O sea, hay un proceso de decisión política y de oportunidad que creo, o sea, yo les digo esto que es anecdótico y que no tiene ninguna importancia si se quiere, pero yo estuve sentado en la mesa de Mirta Legrand. Estuve hablando con la Nata, estuve en los principales programas de la TV pública. Me entrevistaron todos los medios del país. Fui a Finlandia a estudiar el sistema educativo de Finlandia, el de Estonia y el de Alemania, pagado por la Bolsa de Comercio. No hubo una sola consulta oficial del Ministerio de Educación. Entonces, digo, era una oportunidad histórica de instalar la discusión de la educación a nivel país. Tuvimos 2 tapas de Clarín en menos de un año. Nuestra escuela tuvo 2 tapas de Clarín, tapas de La Capital, tapas de los principales medios gráficos, televisivos y radiales. Participé en todas las conferencias más importantes del país. No lo hice yo, lo hizo un equipo de trabajo, que solamente
trataba de transformar su realidad. O sea, el 60% de los chicos que no terminaban en nuestra escuela. Nosotros no queríamos transformar la educación. Pero la oportunidad se dio por azar, como yo entré después de 10 años a la dirección de la escuela sin pensarlo, como sea. Yo hace 30 Déjame años hacerte atrás una era pregunta. mecánico. Déjame hacerte una pregunta, disculpa que te interrumpa, pero me pareció como muy trascendente, al menos yo lo veo desde la norma como abogado, como es mi formación. Y creo que dijiste algo a mi modo, muy trascendente. O sea, es una reflexión y una pregunta al mismo tiempo, o una afirmación. Vos hablaste que la norma limita, pero no impide. O sea, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nos encontramos como docentes que nos vemos, que creemos que no podemos hacer los cambios, ¿no? Y siempre acudimos a algo como externo, ¿no? Entonces, y no podemos porque viste cómo es la normativa, porque viste cómo es. Entonces, lo pongo como una reflexión que a mí me pareció, porque un poco yo intento transmitir en mi trabajo, de que lo que no está prohibido está permitido. Con lo cual, muchas veces nos limitamos y decimos esto no se puede. Y generalmente se puede todo lo que está bien. Y él quería, era una pregunta con afirmación, mejor dicho, pero ese es el recorrido, con lo cual vos no viste ningún impedimento normativo en este desarrollo. Por eso, Matías, yo hablo de estas limitantes, que las limitantes las tenemos que transformar en oportunidades. ¿Puedo hacer un aporte? No podemos limitar, ya te doy, Juliana, no sé si Celeste te va a dar, no yo. Digo, cuando nosotros entendemos el verdadero significante, lo que yo llamo limitantes, significa también, o sea, yo tengo un límite. Ahora, ¿dónde existe ese límite? ¿Cuál es el límite de la normativa del sistema educativo? ¿Dónde existe? ¿Dónde está escrito ese límite? En la misma normativa. Entonces, no es la que yo hago, ni la que hace el que me comunica la normativa, sino lo hace el entendimiento de la normativa. Si yo hablo del limitante de la formación de los docentes, ¿qué tengo que hacer? Informar a los docentes. O sea, si no lo forma el sistema, si en un profesorado no se forma como uno le pareciera que necesita estar formado, bueno, yo tengo que crear las herramientas para formarlo. Si la obligatoriedad se transforma solamente en que el chico vaya a la escuela, como digo, y hoy peor que nunca en la aulificación de los estudiantes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y tratar de que la obligatoriedad no se transforme, no sea eso, sino que sea una corresponsabilidad con la familia. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Con transparencia, por ejemplo, con un montón de otras herramientas, pero la transparencia es una. Y si yo hablo de los recursos, yo no puedo estar diciendo permanentemente, pero no tengo plata para, pero no tengo para, no, hago con lo que tengo. Y si tengo que romper paredes, yo he roto paredes en la escuela, entonces tengo menos paredes que antes, no tengo más. Yo no pedí que me pongan paredes, pedí que me las saquen. Y si hoy no hay internet, yo no pido que me den internet. Digo, ¿cómo hago para dar una clase sin internet? Si me falta una pelota, no digo, denme una pelota. Digo, ¿cómo hago para dar clases sin una pelota? Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a pedir cosas, o que nos den cosas que no necesitamos, como ha pasado en esta pandemia, que nosotros necesitamos confianza en nosotros, nada más, algo simbólico, simple, era una palabra de aliento en cada uno de los docentes y los que estábamos en la gestión de las escuelas, solamente necesitábamos eso, que nos entienda, que nos comprenda, que nos escuchen. Nos empezaron a dar alcohol por la cabeza. No queríamos alcohol, el alcohol lo conseguimos. Y si no damos la clase distanciado 10 metros cada uno, qué sé yo, no sé. Pero necesitamos confianza nada más. Lo único que necesitamos es lo menos que nos dieron. Entonces, cuando nosotros entendemos que estas limitantes son oportunidades, las escuelas no tienen límite, el aprendizaje no tiene límite y el proceso de cambio no se termina. Los procesos de cambio y mejora continua no se saben cuándo empiezan, pero no terminan. Menos se sabe cuándo terminan. Perdón que te interrumpa. Quiero que Julia haga su aporte y hacerte una pregunta que dejó Andrés en el chat que me parece también bastante interesante. Así que, Juli, si querés hablar, tenés el micrófono habilitado.
Disculpa Bueno, siempre por hablar tanto. no. Yo soy igual. Bueno, en realidad te felicito porque pudiste llevar adelante un cambio que es lo que proponemos de muchas escuelas. Ujú. Que esto es interesante. Coincido plenamente en el tema de escribir lo que nos va pasando, porque esa escritura nos permite demostrar por qué estos cambios son posibles. Documentar eso es importantísimo. A mí me quedan un montón de dudas, porque en realidad en las escuelas que dependíamos, yo me jubilé hace un año, así que tengo 30 y pico de años de docencia, en una escuela que también, si bien es una escuela pública, de gestión pública 100%, es una escuela que viene de una escuela de comercio y pasa a la provincia, es una escuela que ha sido pionera en muchas situaciones. Y nosotros, si bien no llegamos a hacer el proyecto que ustedes hicieron, nosotros éramos una escuela con la directora que teníamos hasta el 2011, una escuela que trabajábamos mucho en proyectos y que si había que ir a la mañana, íbamos y teníamos, digamos, ese compromiso. Ahora bien, yo desearía que todas las escuelas fuesen como tu escuela, Ariel, realmente. Nuestra. El tema ¿cuál es? ¿No? Como la escuela que ustedes tienen. Pero, ¿cuál es la limitante que tenemos? Y qué es una limitante que no podemos solucionar. Nosotros tenemos docentes que son docentes taxi. Entonces, cuando vos querés hacer una propuesta más amplia, yo ahora estoy en la Secretaría de Género de la comuna de Melingüey. Y el otro día les propuse a la directora, con la que tengo la mejor relación, bueno, que los chicos vayan a la mañana. Pero la directora, el límite que tiene es la realidad con la que cuenta. ¿Cuál es esa realidad? Que bueno, una o dos podían acompañar el artículo 30, el otro. Y otra limitante es que cuando vos sos una escuela de gestión netamente pública, las supervisoras están ahí al pie del cañón y te dan y no te pueden. A ver, nosotros también fuimos nota nacional, internacionalmente, tenemos un documental de la Escuela de Melingüey que tiene que ver con todo un trabajo, y ese trabajo fue un trabajo de años, ¿no? Lo pudimos obtener en el 2010, pero es un trabajo de proyecto de años, donde todos trabajábamos. Yo hoy por hoy, la limitante más grande que veo es que al Estado no le interesa la educación, porque en realidad lo que entiendo es que para poder hacer lo que vos hiciste, tenemos que volver a lo que era el proyecto 13, yo participé en la escuela de Firmat, como proyecto 13, para volver a eso tenés que hacer que el docente esté en una sola escuela, que no vaya de una escuela. Y eso necesita sí o sí una decisión política. Gaby, si estás ahí, si escuchás, necesitamos eso, ¿no? Acá, perdón Juliana que te interrumpa, Sí. o sea, asiento en todo lo que decís. Acá una de las grandes logros de la educación, si queremos como marcarlo como logro, entre comillas, es la titulación docente. La Sí, por titulación supuesto. docente fue el peor enemigo de la autonomía en las escuelas. Sí. O sea, yo no hablo de que no debe existir un escalafón, pero la autonomía que tiene que tener cada director para poder, dentro de un escalafón, elegir el mejor personal, seleccionar. Acá no podemos hablar en proyectos de cambiar los formatos, sino hablamos primero, aunque sea de concentración horaria dentro de una misma establecimiento educativo. O sea, el primer punto, concentración horaria. No quieren cambiar la concentración horaria. El docente que está en una escuela y tiene oferta, posibilidad de tener más horas en esa escuela, las tiene que tener. Segundo, otra de las victorias es la informatización y sistematización, los famosos ID del SAR de la provincia. Otro impedimento, que encasillan a cada docente en un curso, en una hora, en una materia. No, los docentes deben ser institucionales, deben servir para funciones institucionales, que en este caso es dar clases en equipo, con distintos agrupamientos, etcétera, etcétera. El tercer punto es la permanencia del docente en la escuela. El docente no puede utilizar el método de titulación
para ir pasando y logrando estar cada vez más cerca de su casa. No, el docente tiene que tener una responsabilidad institucional. El docente tiene que estar por lo menos 5 años en la escuela en donde titulariza. Porque si no, el director pierde el contacto de trayectoria del docente. Entonces, estos cambios, que son los grandes, perdón si hay algún sindicalista que no está, pero bueno, estos que son los grandes logros de las políticas educativas de los últimos tiempos, fueron los principales, y son todavía, y no se sabe hasta cuándo, son los principales enemigos de los procesos de cambio y transformación de las escuelas. Entonces, manejar diferente el tema de titulación, hacer que el docente esté más tiempo en la escuela, son dos cuestiones que lo que señala Juliana que tienen que ver con poder desarrollar esto. Nuestra escuela es una escuela de padres, una cooperadora de padres, y es, por ende, una escuela privada y puede elegir los docentes. Yo pasé de 30 docentes en el año 2010, en 10 años pasé a 20 docentes. Fui concentrando todas las horas. ¿Qué hago? Que casi el turno lo tenga el docente en mi escuela, no pueda ir a otra escuela. ¿Por qué? Porque completa todas las horas de la mañana, todas las horas de la tarde y casi lo tengo en la escuela. El mismo docente da todas las horas de matemática, el mismo docente da todas las horas sociales, el mismo docente da todas las naturales. Entonces, los docentes se movilizan dentro de la escuela, ocupando diferentes espacios y ya no se encasilla en los ideas de SAR de la provincia. Esto en la práctica es así. En la teoría cada uno tiene su hora de matemática, de lengua y su horario que yo declaro y que ellos declaran y que son los mismos que cumplen dentro de la escuela, pero con otras funciones diferentes. Por eso digo yo siempre que es como una máscara lo que nosotros hacemos y detrás existe el sistema educativo con todas sus limitaciones bien estrictas. Pero acuerdo con todo, Julián, en esto, es necesario que las escuelas tengan autonomía. Yo estoy hablando siempre también de otras dos cuestiones, que es el manejo de los recursos de las escuelas, que necesitamos tener una base de funcionamiento de la escuela. O sea, yo no puedo creer que en el año 2022 haya escuelas que no tengan agua potable. Y que a esa misma escuela le hayan destruido y vuelto a construir 3 veces la cocina. O sea, no puede ser. Es una cosa ilógica. ¿Cuáles son las necesidades básicas para que una escuela funcione? Tiene que tener luz, tiene que tener agua, tiene que tener... Bien, hagamos eso y hagamos que toda la provincia parta de eso. Pues no podemos tener una escuela que tenga todo y que a veces le hayan hecho en el mismo tiempo 10 veces la misma cosa que a otra que todavía no pudo conseguir lo más mínimo. Entonces, esto lo tenemos que ver. Y la otra cuestión es que esto no lo puede manejar el director. Esto lo tiene que manejar, si se quiere, si queremos descentralizar, descentralicemos y démosle la potestad a un equipo educativo dentro de las comunas y municipalidades que tengan decisiones propias, no que hagan clase de guitarra, sino que modifiquen las escuelas y mejoren las escuelas. Creo que esto es fundamental. Y el otro tema son los comedores escolares. No podemos elegir qué escuela tiene comedor y cuál no. Y no podemos hacer que la directora vaya a comprar alfajores o leche Sindor. No, eso tiene que manejarse desde la política, tiene que llegar la ración de comida universalmente a todas las escuelas. Y el otro punto es que tenemos un espacio en blanco en la administración que son las escuelas como la nuestra. Las escuelas que tienen toda la estructura, una escuela privada y es una escuela pública, porque es de los padres. Y no puede ser tratada, no podemos darle responsabilidad a un responsable legal una escuela 100% subvencionada. Entonces, estas cuestiones, que son problemáticas que también tienen las escuelas privadas, que no se crean que todo es fácil, son cuestiones que tenemos que analizar. Entonces, necesitamos poner a los directores en una gestión pedagógica al 100%. Necesitamos desestructurarlos y sacarlos afuera. No digo que vayan a Finlandia como fui yo, pero a mí no me querían dar licencia para ir a Finlandia. No me querían a mí dar la oportunidad de ir a estudiar otros sistemas. ¿Por qué un gerente de una empresa hace reuniones en el horario que quiera, en el momento que quiera, con las personas que quiera para poder mejorar su empresa y un director de la escuela tiene que pedir permiso? Se ausenta una hora de la escuela y tiene que pedir permiso. Somos gestores de cambio, no somos gestores administrativos.
Sí, Ariel, en relación a esto que planteas, Andrés había dejado una pregunta en el chat que tiene que ver con si podríamos pensar en un sistema como este, pero en un contexto de educación especial. las características de flexibilidad, colaboración e inclusión son universales. ¿Cómo lo haga? Si yo tengo el norte puesto en esos puntos y estar enfocado en cada uno de los estudiantes, yo creo que no existe la forma de hacerlo más allá de la universalidad de la forma de hacerlo, digamos. Existe un montón de formas, pero no puedo dejar eso. Ahora, que todo esto que estamos diciendo y que abrió la discusión Juliana, que son necesarias también para darle esa autonomía y responsabilidad para poder gestionar una escuela, un director, y además libertad y autonomía para que los docentes gestionen su aula, siempre pensando que nosotros somos esos gestores para cambiar el mundo y poder hacer de los sistemas lugares de seguridad y no de miedo y de interiorización, de meterse dentro del sistema, sino entender el sistema como una herramienta para organizarnos simplemente y para poder acordar objetivos universales, si se quiere. Creo que eso es fundamental hoy. Hoy la educación no funciona porque la quieren controlar. Entonces, ¿por qué la quieren controlar? Porque están descontroladas por las propias decisiones. Entonces, lo que vamos a seguir es descontrolándola más. O sea, porque estamos pensando que, digo, poniendo una hora más, o como en la provincia de Buenos Aires, del 1 al 4, del 4 al 7, del 6 al 8, eso no tiene ninguna importancia. El título mismo es un impedimento. ¿Para qué queremos hoy un título con las notas, un analítico, con nota matemática, etcétera, etcétera? Si eso no lo miran donde lo tienen que mirar, que en la universidad. ¿En qué universidad agarran el título y miran? No, vos no podés venir a esta universidad porque te sacaste un 6, tenés las peores notas en los 5 años, 6 años de biología, no podés venir acá. ¿En qué momento lo hacen? Nunca. Jamás. El título de secundaria no tiene ninguna validez. Tenemos que volver a una certificación de habilidades. Tenemos que certificar las habilidades que tienen los estudiantes. Este estudiante tiene habilidad para la oratoria. Esta habilidad que tiene tiene que ver con las cuestiones del derecho. Entonces, yo voy a tener estudiantes que saben cuáles son las bases para construir su proyecto de vida. En consecuencia, su familia, tener una mejor sociedad en donde está viviendo y poder transformarla y obviamente, como digo, mejorar su lugar y no el lugar de otro. Yo estuve hace un tiempo en Adel y María, una localidad donde están los Molinos Cañuelas, creo que está, en Córdoba, en el sur de Córdoba. Bueno, me reuní con los directivos de la empresa, de la harinera, y les dije, ¿su hijo dónde estudian? Dice, en Villa Mercedes, en la ciudad de Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires. ¿Y qué estudian? Abogacía. ¿Y qué hacen cuando terminan? Y el mío se quedó en Buenos Aires porque... ¿Ustedes consiguen trabajadores para la empresa? Dice, no, cada vez más difícil. Sus propios hijos son los que tienen que estar acá. Si ustedes piensan que van a poner todos los recursos para que sus hijos se vayan del lugar en donde tienen que estar, esto es lo que está pasando. Se concentra con el 95% de la población en las principales ciudades. En las 30.000 localidades más grandes del país está el 95% de la población. En el resto está el 5%. Concentración también de las... Entonces, tenemos que pensar en las escuelas como desarrollo local. Esa es una decisión política que tenemos. Hoy la tecnología también nos permite, con una vinculación mucho más grande con la escuela secundaria, pero no pretendamos que de la secundaria se hagan ingenieros, médicos, no, apoyemos la vocación, acompañémoslo más allá de los límites de la educación media y brindémosles las oportunidades a nuestros estudiantes en nuestro lugar. Me parece que son cuestiones que tenemos que discutir. Tenemos que discutir. Hay un montón de cosas que están mal, Sí. pero porque están mal se creen que funcionan. O sea, a ver, si no nos fue peor, ¿por qué la escuela siguió funcionando? Siguió funcionando porque es la escuela. Las iglesias tampoco se cerraron a perder. Algunas ganaron adeptos, otros perdieron.
son instituciones que siempre, los clubes, a no ser que alguien haya hecho algún lío, tampoco se cierran, porque son instituciones que funcionan, funcionan por su propia esencia, pero no por eso se quiere decir que estén buenas. O sea, tenemos que empezar a transformarlas. Y además, cierro también esto, la transformación por el mismo proceso de transformación, no porque sea necesario porque anda mal, sino esto es la mejora continua, pensar en una institución como la escuela que puede mejorarse permanentemente, más allá de que me vaya bien hoy. Yo estoy recibiendo más consultas de escuelas privadas que cobran cuotas extraordinarias que de escuelas oficiales que tienen chicos con un montón de necesidades. Entonces, esto habla también de una necesidad que existe en el conjunto del sistema educativo, más allá de que sea oficial, privado, en el contexto en que esté. Bárbaro, gracias Ariel. Estamos llegando ya al límite del horario. Sé que hay un montón de gente que quisiera preguntar un montón de cosas más, pero bueno, por lo pronto agradecerte obviamente por el espacio. Creo que están todos encantados, fascinados con esto que proponés. Realmente entendemos que para el Partido Demócrata Progresista es súper importante empezar a pensar estas cuestiones. Veo caras y leo comentarios de que algunos ni siquiera nos habíamos imaginado posibilidades de educación de esta manera, porque generalmente uno las ve en otros lugares, en otros países, así que en buena hora que personas como vos hayan salido a buscar posibilidades nuevas y que hoy haya chicos que estén trabajando a través de esta metodología que planteas. Así que nada, yo agradecerte, agradecerles a todos los que están, los que participaron, y obviamente les cedo la palabra a Mati por si quiere cerrar, así que de mi parte, muchas gracias. Gracias, Celeste. Simplemente agradecer, por supuesto, a todos los que participaron, particularmente a vos, Ariel, y creo que es un comienzo, porque siempre se comienza, y ojalá que este comienzo pueda tener permanencia, trascendencia, y podamos formar también una comisión de poder pensar esta educación presente y futura para proponerle a nuestra provincia y al país una alternativa, o mejor dicho, una propuesta educativa en los términos que vos decís, Ariel. Te mando un abrazo y gracias a todos. No, quiero agradecerles especialmente por el respeto, pero sí, más que eso, siempre me gusta agradecer el espacio, porque no es un espacio que se me brinda a mí como Ariel Rotondo, sino quiero que sepan, se habrán dado cuenta, pero es un trabajo de todo un equipo que nos sentimos muy comprometidos con esto, y que yo simplemente soy la cara visible en muchos de los casos, pero simplemente eso. Pero atrás hay todo un compromiso muy profundo que tiene un equipo de trabajo, y que precisamente se logró gracias a eso, a trabajar en equipo, a entender que somos protagonistas de los cambios y a arreglarnos con lo que tenemos, que es por donde tenemos que empezar, porque si no, no empezamos nunca. Entonces, para empezar, hay que hacerlo con lo que se tiene. Así que muy agradecido al partido, obviamente, y a disposición de ustedes en el momento que sea. Gracias, Daniel. Seguramente te van a llegar 1000 consultas, porque acá hay gente que quiere ir a conocer la escuela, te quiere ir a visitar, quiere preguntarte cosas, seguramente que te van a llover los mensajes y las consultas, pero en nombre de todo el partido te agradecemos por tu tiempo y por compartir esto que es súper valioso para nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Y en mis redes están todos mis contactos, así que me pueden mandar mensajes, hagan lo que quieran de mí. Bueno, Muchas gracias. un abrazo para todos, muchas gracias y bueno, un aplauso virtual para Ariel. Gracias a ustedes. Chau, chau.